¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte de propiedades de derivadas direccionales. Que como pues no se van a sorprender, pues tienen muchas propiedades muy parecidas a las propiedades de derivación que teníamos en cálculo 1, porque de hecho esta noción de derivada direccional está muy ligada a la noción de derivada en términos de pues funciones de R a R, ¿sale? Entonces, pues muchas de las cositas que sabíamos hacer para cálculo 1, pues nada más hay que ver cómo se trasladarían para esta noción de derivada direccional en el caso de pues funciones vectoriales, ¿no? Entonces, la primera cosa que vamos a probar es la siguiente proposición, que es como mucha algebrita de las derivadas direccionales. Entonces vamos a considerar dos funcioncitas f y g que van de un dominio de un R a la n hacia R, un puntito x0 que vive en este dominio compartido y un vector u con norma 1, de manera que la derivada direccional con dirección u de f evaluado en un puntito, en este puntito x0, y también la derivada direccional con dirección u de g en este puntito x0 existen. Y entonces vamos a poder hacer mucha algebrita, ¿sale? La primera cosa que se va a cumplir es que f más g tiene derivada direccional en la dirección no. Y se cumple justamente que esa es la suma de las derivadas, ¿sale? Acuérdense que estos son numeritos, entonces los podemos sumar como números reales. Lo cual pues no es para nada sorprendente. También si tenemos un escalamiento por algún real, si alfa está en los reales, también la función alfa por f tiene derivada, es la misma frase de ahí arribita, vamos a ponerla en comillas, tiene derivada direccional en la dirección de u, y se cumple justamente que ese valor de esa diferencial en dirección u de alfa f en x0 pues es lo mismo que alfa por la derivada direccional de la f solita en este x0. También el producto punto, que el producto de funciones nada más, aquí sí tiene sentido el producto de funciones porque porque caen en el dominio de los reales. También tiene derivada direccional en la dirección de u, y la derivada en la dirección de u de f por g en este puntito x0 pues es muy parecido a lo que hacíamos en el cálculo 1, pues es derivas una, o sea, tomas la derivada direccional de la f, la evalúas en x0 y lo multiplicas por el valor de g en x0 y le sumas el valor de f en x0 y lo multiplicas por el valor de la derivada direccional en dirección de la g en este x0. ¿Sale? Y por último, esta es la 3, esta va a ser la 4. Si además agregamos que g es continua en x0 y g de x0 es distinto de 0, entonces también la función f dividido por g tiene derivada direccional en la dirección de u, y se va a cumplir que la derivada direccional es justamente pues la algebrita esta, ¿no? De derivas la primera multiplicada por la segunda sin derivar y le restas la primera multiplicada por la derivada de la segunda
y todo dividido entre la evaluación del denominador al cuadrado. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es como la algebrita básica que habíamos probado para cosas de cálculo, ¿no? Que se van a trasladar perfectamente a las cosas de estas derivadas direccionales ya en cálculo 3. Muy bien, entonces vamos a hacer las pruebas. En realidad solo va a ser como mucho recordar este estilo de cosas de la algebrita de límites que habíamos hecho. Entonces, bueno, para la primera, pues básicamente lo que hay que checar es qué pasa con el límite cuando lambda tiende a 0 de la función f más g evaluado en el x0 más lambda u menos f más g evaluado en el x0 y todo dividido entre lambda. Pero pues esta función que está aquí adentro, que es la que nos interesa, pues nada más hay que sustituir que es f más g y redistribuir un poco las cosas. Voy a hacerlo ya medio rápido. Pues va a quedar como que es la suma de f evaluado en x0 más lambda u menos f de x0 y todo dividido entre lambda más lo mismo pero con la g, f de x0 más lambda u menos g de x0 y todo dividido entre lambda. Como cada una de esas expresiones tiene límite por separado cuando lambda tiende a 0, pues esto existe y va a ser igual a la suma de esos límites, que justo son las derivadas direccionales de u en f evaluado en este x0 respectivamente y la derivada direccional en dirección u de g evaluado en x0. Entonces, pues esto nos está diciendo, esta algebrita nos está diciendo básicamente que sí, la función suma también tiene derivada direccional en la dirección de u y su valor es esta suma de valores de derivadas direccionales, ¿sale? Entonces, muy parecida a la álgebra que hicimos para cálculo 1. Para el caso 2, pues también hay que analizar qué pasa con este límite. Alfa f evaluado en x0 más lambda u menos alfa f evaluado en x0 y todo dividido entre lambda, y de nuevo pues haciendo la algebrita respectiva, pues esto nada más va a ser alfa multiplicado por este valor, ¿sale? El f de x0 más lambda de u menos f de x0 y todo dividido entre lambda. Como en los límites reales podemos sacar las constantes y ya no tiene nada que ver con el valor que estamos considerando parámetro para calcular el límite, pues queda alfa por este límite, siempre y cuando existan obviamente, pero pues este sí existe por la condición de que la f sí tiene derivada direccional. Y pues ya con esto acabamos, porque pues este último límite que estoy escribiendo pues ya de veras existe y es la derivada direccional. La derivada direccional con la dirección u de la f evaluada en x0. ¿Sale? Para el 3, de nuevo pues vamos a hacer la algebrita respectiva. Queremos ver qué sucede con este límite cuando lambda tiende a 0 de f por g evaluado en x0 más lambda u menos f por g evaluado en x0 solita y todo dividido entre lambda. Entonces, si se acuerdan, para este caso pues había que hacer un truquito de interpolar una cosa. Entonces aquí utilizamos esta algebrita de poner un 0 de alguna manera conveniente y lo que hacemos es meter justamente el producto f por g de x0 más lambda u, ese lo dejamos así, y le restamos un f evaluado en x0, nada más, y aquí lo multiplico por g de x0 más lambda u. Entonces aquí tengo eso, pero además pues para compensar pues se lo sumo y lo voy a asociar con el otro, f de x0 por g de x0 más lambda u, y aquí le estoy restando f de x0 por g de f por g en x0
Y pues este lambda también lo tengo que pasar acá porque pues, estamos haciendo la división completa. Y pues separo ahora los límites y utilizando la algebrita, partiendo como productos y factorizando, lo que nos va a quedar es límite cuando lambda tiende a 0. En el primero lo que se va a poder factorizar es el g, entonces va a quedar g de x0 más lambda u multiplicado por f de x0 más lambda u menos f de x0, y esto lo divido entre lambda, y la otra expresión lo que puedes factorizar va a ser el f de x0 y lo que queda va a ser el g de x0 más lambda u menos g de x0 y todo dividido entre lambda. Aquí pues vamos a utilizar una cosa que vimos en el video pasado. Cuando lambda tiende a 0, como ya sabemos que la derivada direccional implica la existencia de cierto límite, pues vamos a poder utilizar la existencia de límite cuando lambda tiende a 0 de esta cosa. Y también porque existe la derivada direccional de f, pues también existe esto es una cosa constante, entonces sí existe cuando lambda tiende a 0, y esta cosa también existe porque es la derivada direccional de la g. Entonces todas estas cositas existen, entonces este límite va a existir y va a ser igual a la algebrita respectiva. La algebrita respectiva pues va a quedar el valor límite de esta expresión de aquí, pues que es justamente nada más g evaluado en x0 multiplicado por el valor límite de la otra cosa, que es la derivada direccional de la f en x0, más el f de x0, eso pues es una cosa constante, más la derivada direccional de la g en la dirección u evaluado en x0, ¿sale? Entonces eso es lo que queríamos. Y por último pues está el caso el cociente. Pues el caso del cociente lo vamos a hacer pues de manera como se hace en cálculo 1, en vez de hacer f entre g directamente, pues vamos a ver solo 1 entre g, ¿sale? Esta función que pues tal vez no tiene sentido dentro de todo A, más bien va a tener sentido dentro de A menos el conjunto donde la g sí se está haciendo 0. Aquí es así, más bien los vectores x, donde g de x es igual a 0. Pero aquí es donde vamos a utilizar la condición de continuidad. Como la función es continua y sabemos que en x0 se cumple que g de x0 es distinto de 0, entonces podemos asegurar por continuidad que existe toda una bolita alrededor de este vectorcito x0, tal que la función no se hace 0, ¿no? G de estos y es distinto de 0. ¿Ok? Eso se vale por la continuidad, y realmente eso es lo único que necesitamos de esta condición de que G sea continua en x0 para asegurar que de veras alrededor del x0 pues sí hay toda una vecindad, un conjuntito abierto, una bolita abierta donde la función no sea nula. ¿Ok? Entonces pues en este caso tenemos que calcular este límite cuando lambda tiende a 0 de 1 entre g evaluado en x0 más lambda u menos 1 entre g x0, todo dividido entre lambda. Haciendo la algebrita respectiva, pues esto queda límite cuando lambda tiende a 0 de, estos son cocientes, haciendo el quebrado pues va a quedar algo del estilo, y cambiando ahí un signo va a quedar justo g de x0 más lambda u menos g de x0. Eso va a quedar como en el denominador, queda en el numerador, y lo que queda en el denominador pues va a quedar un g de x0 multiplicado por g de x0 más lambda u, y también multiplicado por lambda, ¿sale? Ok, partimos este límite como justamente límite de lambda que tiende a 0. Menos lo dejamos aquí, estos del denominador los
ponemos aquí solitos. Y lo multiplicamos ahora sí por esta expresión, que es la que sí vamos a poder controlar con la derivada direccional. Todo dividido entre lambda. Entonces, cuando lambda tiende a 0, esta expresión sí tiene límite, porque pues, es justo la derivada direccional. Y también cuando lambda tiende a 0, esta expresión tiene límite. El g de x0, pues de hecho es una constante, entonces la podemos sacar. No hay problema porque es diferente de 0. Y cuando lambda es suficientemente pequeño, pues podemos asegurar que vamos a vivir dentro de esta bolita. Y por la continuidad de la función, ahí, en realidad, pues nada más necesito que sea como continua sobre la recta. También este valor se va a estar aproximando al g de x0. Entonces, pues esto va a ser un producto de límites que pues, existen ambos, y entonces el valor sí existe y es el producto. En el primer caso, pues justo queda menos g de x0 por el valor límite de g de x0 más lambda u cuando lambda tiende a 0, pues eso nada más justamente es g de x0. Y el otro pues queda la derivada direccional de la g en x0. ¿Sale? Entonces, pues ese es el caso del cociente cuando la función numerador es constante 1. Y pues para el caso de f entre g, nada más es aplicar el caso del 3 y notar que la división de f entre g pues es lo mismo que f multiplicado por la función 1 entre g, y hacen la algebrita de la 3 y que ya saben la derivada de la función 1 entre g, la derivada direccional. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto pues básicamente lo que estamos logrando hacer es ver que si tenemos existencias de derivadas direccionales en alguna dirección, pues entonces va a cumplirse todas las reglitas que teníamos de cálculo, ¿no? De las derivadas. ¿Sale? Entonces, bueno. Otra cosa que también es muy importante es ver a qué se traslada la noción de la regla de la cadena. También aquí vamos a tener un resultado análogo que va a ser el siguiente. Si tenemos f, una función de un dominio A hacia R, y tenemos una dirección, de manera que la derivada en la dirección U de f en un x0 existe. Y luego también tenemos una función g que va de algún dominio D de los reales a los reales, tal que pues, este valor de f de x0 cae en D. Y g además es diferenciable en el sentido de cálculo, ¿no? En f de x0. Entonces, la composición f compuesta con g, que es una función que va a ir de Rn también a R, pues es una función vectorial, va a tener derivada direccional en la dirección de U. Y esa derivada direccional de g compuesta con f evaluado en la dirección de U y en x0. Y además se cumple que ese valor de la derivada direccional pues es nada más g' evaluado justo en f de x0 multiplicado por la derivada direccional de la f en dirección U de este x0. ¿Sale? Es como una regla de la cadena. Es como la derivada en la composición, digamos, multiplicada por la derivada de la que está más internamente. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hay que hacer unos detallitos para que todo quede bien, pero son los mismos detallitos que hacíamos casi cuando estábamos en cálculo 1, ¿va? Entonces la demostración pues va a ser básicamente, de nuevo, tenemos que analizar cierto límite, ¿no? Tenemos que analizar el límite cuando lambda tiende a 0 de g compuesta con f evaluado en x0 más lambda u menos
G evaluado en f de el x0 y todo dividido entre lambda. ¿Sale? Bueno, entonces voy a hacer aquí un pequeño truquito para que sea un poco más sencillo con respecto a lo que se hace en cálculo 1. Entonces vamos a definir una función k en el valor lambda, ¿sale? Como pues f de x0 más lambda u, ¿ok? Bueno, y entonces esta función k es una función que va de, pues, bueno, del dominio de la... Sí, está bien. Va de cierto dominio. En realidad solo es para las lambdas donde tiene sentido aplicar la f. Entonces vamos a poner ahí pues algún conjuntito, que es donde sí tiene sentido una lambda para que x0 más lambda u sí sea un valor del dominio de f. Pero pues ya es una función que va de r, ¿sale? Y entonces pues esta función que estamos aquí considerando su límite, pues no se vuelve otra cosa más que g compuesto con k evaluado en lambda menos g compuesto con la k pero evaluado en 0, ¿sale? Justamente cuando k lo evalúas en lambda igual a 0, pues te queda f de x0 y entonces ya queda esto, ¿sale? Y esto lo dividimos entre lambda. Entonces tomamos este límite cuando lambda tiende a 0. Sale. Y ahora vamos a ver que la función k es diferenciable en el 0. ¿Sale? Que sea diferenciable en el 0, ¿qué quiere decir? Que el límite, cuando vamos a cambiar la letra para que no nos confundamos, k de h menos k de 0 entre h existe. ¿Sale? Entonces esto sí existe porque ¿qué? Pues de hecho pues la cosa interna, pues nada más haciendo la reescritura con la f, pues no es otra cosa más que f evaluado en x0 más h u menos, aquí es el límite, menos el f de x0 todo dividido entre h. Entonces este límite existe y sabemos que es la derivada direccional. ¿Sale? Pero pues en particular implica la diferenciabilidad de k en 0. Y entonces pues podemos utilizar lo que ya hicimos en cálculo 1. La función k es diferenciable en 0, la función g es diferenciable en k de 0 por hipótesis, porque k de 0 justamente es f de x0. Y entonces este límite, que es el que queremos, pues va a existir. ¿Sí? Va a existir y va a ser igual pues a la reglita de la cadena normal. G' evaluado en k de 0 multiplicado por la derivada de k en este 0. Y nada más recordamos ahora las cosas. K de 0 pues nosotros sabemos que es f de x0 y k' en 0 pues es este límite que les dije que existe y justo es el valor de la derivada direccional. ¿Sale? Entonces bueno, pues aquí me salté el algebrita respectiva que habría que hacer, nada más como para no repetirla porque es un poquito más complicada, pero pues es la misma que se hacía en cálculo 1, ¿no? Para ver la prueba de la regla de la cadena, que al final lo que se hacía de truco es como de alguna manera dividir entre cierto cociente de cosas. Aquí es como un cociente entre esta diferencia, aunque es la diferencia solo de que entre la diferencia pero de las f's de esas cosas, ¿sale? O sea, justo hay que dividir entre f de x0 más lambda u menos f de x0, y eso es como un parámetro ahí que tienes que estar metiendo en división. Lo compensas multiplicando también en el numerador y ya lo separas ahí como un producto de límites. Después pues nada más tienes que trabajar con uno, que es el más complicado, ver que da de veras la existencia del límite de la derivada con la g te implica el valor límite de ese primer, y el otro pues nada más es la parte de la derivada direccional. Entonces pues tendría que haber hecho toda esa algebrita, pero pues en realidad es lo mismo que hacías en cálculo 1 para hacer la regla de la cadena, ¿no? Sale. Entonces pues también las derivadas direccionales tienen esta reglita de la cadena
cuando compones con una siguiente función que va de R a R, ¿sale? Y por último, pues vamos a tratar de hacer un resultado medio análogo del estilo del teorema del valor medio, ¿vale? Entonces, esta proposición lo que nos va a decir es la siguiente cosa. Si tenemos una función de un dominio A del R a la N, una dirección con norma 1 y dos vectorcitos A y B dentro de A, de manera que pues A sea diferente de B y que además el segmento de recta entre A y B está todo contenido en A, y además para todo este vector X que está en este segmento de recta, el abierto, se cumple que existe la derivada direccional en dirección U de la función f en este puntito X. Entonces vamos a poder decir la siguiente cosa. Existe un vectorcito, vamos a llamarlo epsi, más bien septa. Existe un vectorcito que está metido en este segmento de recta, tal que justamente f de A menos f de B se ve como la norma entre B menos A multiplicado por la derivada direccional en dirección U de este de acá, epsi, ¿sale? Y creo que aquí sí necesito una condición extra, que es que este U en realidad no es cualquier U es justamente el definido por esta ecuacióncita vectorial, el vector B menos A dividido entre la norma de B menos A, ¿sale? O sea, el vector dirección sobre el cual estoy haciendo las cosas, pues es justo el que está definido para el segmento de recta, ¿vale? Muy bien, entonces de alguna manera pues sí, lo que está diciendo esto es un estilo teorema del valor medio. Justo dice la razón del cambio entre los extremos es lo mismo que la longitud, en este caso pues es la norma entre estos dos vectores multiplicada por la derivada direccional en algún puntito sobre este segmentito, ¿sale? Bueno, entonces la demostración pues tampoco es muy complicada. Justamente depende del teorema del valor medio para el caso de funciones reales solitas. Entonces vamos a definir la función g, que va a ir del intervalo 0 hasta la norma de b menos a hacia los reales de la siguiente manera. G evaluado en un valor t, pues es f en a más t veces el vector u, donde el vector u pues justo es b menos a dividido entre la norma de b menos a, ¿sale? Entonces vamos a probar primero que esta g es diferenciable en todo puntito del intervalo abierto, porque g' de t pues vamos a ver que es como ver si este límite existe cuando h tiende a 0 de g de t más h menos g de t, todo dividido entre h. Pero pues g evaluado en t más h pues no es otra cosa más que el f evaluado en a más t más h por el vector u menos g menos f evaluado en a más tu, ¿sale? Y todo dividido entre h. Y pues nada más vamos a asociar de alguna manera. Justamente queda límite cuando h tiende a 0 de f, y la cosa que ya no depende de h pues es el vector a más tu
más HU menos F de A más TU, todo dividido entre H, y esto lo podemos poner así. Entonces, como existe la derivada direccional en todos los puntitos dentro del segmento de recta, pues nada más hay que ver que esto justamente es un puntito dentro del segmento de recta. Entonces, con que veamos que A más TU vive en el segmento de recta entre A y B, pues vamos a poder decir que este límite existe porque es la derivada direccional con dirección U, justamente, ¿no? Entonces, para eso pues nada más hay que recordar que U es igual a el vector B menos A dividido entre la norma de B menos A, y estamos agarrando un T que está en el intervalo abierto 0 y la norma de B menos A. ¿Sale? Entonces, pues nada más hay que ver qué pasa cuando estamos en los extremos. Cuando estamos en los extremos, pues queda justamente A. Como estamos haciendo un movimiento lineal con respecto a U, que es en la dirección de A hacia B, justamente, pues queda esto como un puntito. Y luego cuando evaluamos en T, el más grandote, que es la norma, pues ¿qué nos queda? Nos queda A más la norma de B menos A multiplicado por B menos A, todo sobre esta norma, y entonces se simplifican y haces el algebrita y queda solo el vector B. Entonces estás llegando de A hacia B, y en todo el lugar intermedio pues es justamente cuando nos vamos moviendo por este pedazo, pues nos estamos moviendo sobre vectores que están efectivamente en este segmento de recta. Entonces así podemos decir que de veras este es un vector que está sobre el segmento de recta, y como tenemos por hipótesis que la derivada direccional cada uno de esos puntos existe en la dirección, ¿no? Pues esto no es otra cosa más que la derivada en la dirección, ¿no?, de la F evaluado en este puntito, el A más TU. ¿Sale? Entonces por eso sí era importante la relación de U, que es en la dirección sobre la cual nos estamos moviendo. ¿Ok? Entonces esta función G es una función que es diferenciable, también es continua en los extremos, nada más es de la continuidad de la función F en los extremos. Y por último, pues nada más aplicamos el teorema del valor medio. Entonces nos va a decir que existe un valor epsi chirulo que está en el intervalo abierto de 0 hasta la norma de B menos A, tal que justo G evaluado en la norma de B menos A menos G en 0, que se pueden convencer muy rápidamente de los calculitos, que es justamente F en el vector B menos F en el vector A. Esto es lo mismo que el valor de la derivada en ese puntito, en el epsi chirulo, multiplicado por la longitud del intervalo. La longitud del intervalo, pues justamente como este es un número positivo y estamos hacia el 0, pues nada más es el número positivo. Y pues el G' en epsi, pues nada más lo ponemos como esto es la derivada direccional por el calculito de límite de la F evaluado en el puntito que te dice la epsi, ¿no?, que es justamente A más epsi chirulo de este vector U. Y entonces pues el vector que andamos buscando pues es este, ¿no? Epsi lo definimos como este vectorcito, y llegamos a que esta es la derivada direccional de la F en algún vectorcito que está metido dentro del segmento de recta. ¿Sale? Ok, entonces también se vale un estilo teorema del valor medio, y aunque tal vez no va a ser tan útil en muchos casos, sí nos va a servir para demostrar un resultado importante cuando vamos a analizar la derivada global de las funciones. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son pues las propiedades más relevantes que tenemos que checar de las derivadas direccionales. Todas son básicamente como ver qué es lo que se había hecho en cálculo 1 y trasladarlo a este nivel. Y pues nada más hay manejar bien lo de que ahora tenemos vectores y las normas y todo esto, pero básicamente son las mismas pruebas, ¿sale? Entonces, bueno, con esto vamos a dejarlo por este video. Lo que sigue va a ser como ya a nivel de tomar direcciones en concreto y no en abstracto,
para poder en la siguiente semana estudiar la noción de derivada global ya bien y no solo sobre ciertas direcciones. De mi parte es todo por esta ocasión y nos vemos en la próxima.